Hola amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy conoceremos sobre los motores. Para ello entonces hemos dividido la temática en 6 temas fundamentales, los cuales nos dan las herramientas suficientes para conocer, entender y poder desarrollar proyectos con base a los motores. De igual manera realizar un buen mantenimiento previo, preventivo y correctivo, el cual nos dé la garantía de que el trabajo y la herramienta está funcionando y ha quedado de óptima calidad. Para ello entonces iniciaremos con los principios básicos de un motor. Luego profundizaremos sobre el funcionamiento y partes de un motor eléctrico. Posteriormente conoceremos los tipos de motores eléctricos, dando paso así a las conexiones de motores eléctricos. Y por último, conoceremos los funcionamientos de motores AC y los funcionamientos de motores DC. Yo soy Miguel Alexis Mejía, ingeniero eléctrico. Espero que este tutorial te brinde un preámbulo y te ayude a poder comprender más sobre los motores eléctricos, su funcionamiento, conexión. ¡Vamos a ello! Dentro de los principios básicos de un motor eléctrico, nos dice que operan fundamentalmente por magnetismo, los cuales están principalmente soportados y fundamentados por la ley de Faraday. Aquí arriba te dejo el enlace donde podrás encontrar el video sobre la ley de Faraday y así poder conocer un poco más el funcionamiento básico y primordial de los motores eléctricos. Para ello entonces iniciaremos con los principios básicos o los conceptos básicos teóricos que te darán las herramientas suficientes para que tú puedas ir profundizando y entender a cabalidad qué es un motor y cómo funciona. Para ello entonces empezaremos con la ley de Faraday. Nos dice que la ley de Faraday establece un cambio en el fluido magnético, es decir, que el principio fundamental del funcionamiento de un motor se ejerce a través del cambio magnético o el fluido magnético. Nos dice que se genera a través de una bobina, la cual genera una fuerza electromotriz con las conexiones de un motor eléctrico. Esto significa que si hay un campo magnético variable en el tiempo cercano a la bobina, esta ejerce un campo magnético, haciendo que el rotor del motor empiece a girar y por ende se dé el primer principio de electricidad o indicador de corriente eléctrica en la bobina. Vamos con el siguiente concepto, el cual nos dice que es la interacción de campo magnético en corriente. Nos dice que cuando una corriente eléctrica pasa a través de una bobina en una presencia o en un determinado campo magnético, se genera una fuerza que actúa sobre la bobina. Es decir, cuando ésta pasa de un lado A a un lado B, se genera un campo magnético, el cual genera un movimiento electroestático o una fuerza electromagnética. Para ello entonces, y para poderlo entender un poco más, nos dice que esta fuerza se da o se conoce como la fuerza de Lorentz. En posteriores videos conoceremos cuál es la ley de Lorentz, su funcionamiento, aplicación y cómo son los principios fundamentales de esta ley con respecto a la rotación del rotor y el movimiento del mismo. Es decir, al ejercerse una fuerza o un cambio en la variabilidad o en la polaridad, esto ejerce un movimiento o un campo electrónico o electromagnético que hace que el motor empiece a girar conforme al movimiento o la atracción de este campo magnético. Ahora pasaremos a los principios de acción y reacción. Según el principio de acción y reacción, nos dice que cada fuerza actuada sobre un cuerpo hay una fuerza igual que opera sobre otro cuerpo. En contexto, el motor eléctrico, la fuerza magnética que actúa sobre el rotor, debido a la interacción del campo magnético generado, hace que el rotor
gire. Es decir, si nosotros tenemos una fuerza Y y vamos a impulsar o vamos a hacer que esta fuerza genere un movimiento, debemos de tener dos campos, una fuerza A y una fuerza B, los cuales accionan o hacen que haya un campo de atracción o repulsión. Para ello, entonces, la resultancia de este campo genera un movimiento dentro del rotor. Es decir, si nosotros generamos un campo magnético dentro de esta boina, genera que el rotor empiece a girar, dado la fuerza que genera este campo. Eso nos dice la primera ley de acción y reacción. Es decir, toda fuerza tiene una acción. Para ello, entonces, vamos a ver la generación de campo magnético. Nos dice que un motor eléctrico típico hay dos conjuntos de bobinas. La primera que está en el rotor, es decir, en la parte trasera, y la segunda que está en el extractor, la parte delantera. Cuando la corriente eléctrica fluye a través de estas bobinas, se genera un campo magnético. La interacción entre estos dos campos magnéticos hace que el rotor y del extractor dan como resultado una fuerza de impulso de rotación. Es decir, al generarse la fuerza de una bobina y la otra, al girar su campo magnético, hace que el centro de gravedad o el centro de impulso de fuerza que une estos dos campos se mueva. Por ende, hace que las piezas móviles que están dentro de este campo magnético o aquellas piezas que se encuentran dentro del campo de acción empiecen a girar conforme a la rotación de la fuerza. Tengamos en cuenta que un motor siempre tiene dos bobinas. Una que está en el rotor, es decir, la parte delantera, y otra que está en el extractor, la parte trasera. Ahora vamos a conocer para motores de corriente continua la ley de conmutación. Nos dice que la ley de conmutación se utiliza para invertir la dirección del rotor en el movimiento adecuado durante el giro. Está seguro que el rotor continúa girando en la misma dirección. Es decir, la conmutación lo que nos hace es cambiar el campo magnético que hay dentro de las bobinas. Al generar un impulso electromagnético diferente o constante, hace que estas bobinas que se encuentran en este campo magnético empiecen a girar conforme a esa fuerza generada exteriormente. Es decir, si nosotros metemos o generamos una fuerza magnética o una fuerza de atracción de derecha a izquierda, al ser la fuerza más grande que la fuerza interna de la bobina, esta hace que genere un sentido. Por ende, el rotor o el campo magnético que se mueve o que está internamente en el rotor va a tomar este sentido. Es decir, empieza a girar de izquierda a derecha. Si nosotros cambiamos la conexión o la entrada de ese flujo de corriente a ese campo magnético, según la fuerza o según la corriente que ingresa en el campo magnético o el sentido de conexión de ese campo magnético, asimismo girará ese rotor. Ahora vamos a ver el efecto de inducción, los cuales simplemente se da en motores de corriente alterna. Estos motores de corriente alterna, el campo magnético en el rotor se induce, es decir, generamos esa corriente, generamos esa fuerza. No es como en la continua que ya está la fuerza y lo que vamos a hacer es cambiar el sentido de esa fuerza. Acá lo que vamos a hacer es inducir un inicio, inducir una fuerza para empezar a girar, a mover ese rotor. Es lo que nos dice el efecto de inducción. Generación de campo magnético. En un motor eléctrico típico, como ya lo vimos, sabemos y conocemos que hay dos bobinas. Una que se encuentra en el rotor y otra que se encuentra en el extractor. Al haber estas dos bobinas o estos dos campos magnéticos diferentes, como ya lo conocimos, lo que va a generar es un campo de atracción o un campo de movimiento, una fuerza de movimiento, generando que las piezas móviles que se encuentren dentro de ese campo se muevan. Es decir, que en principio básico un motor eléctrico implica la generación de un campo magnético. Es decir, su principal
principal fuente o, por decirlo así, se mueve un motor es por el campo magnético generado dentro de las bobinas que se encuentran en este, ¿sí? Es la interacción de estos dos campos y la corriente eléctrica para producir la rotación que impulsa el movimiento tanto del motor como del extractor. Y por ende, realizar trabajos mecánicos, es decir, generar o transformar la energía eléctrica o la energía magnética generada en movimiento, la cual se transforma en energía mecánica. Los principios fundamentales para entender estos motores se encuentran en distintos tipos de motores eléctricos, los cuales en posteriores videos iremos conociendo. Espero que este tutorial te haya podido ir despejando aquellas dudas que tienes sobre los principios básicos de los motores. Recuerda que el principio básico de un motor para generar movimiento se da en el magnetismo o en los campos electromagnéticos, los cuales se generan o se dan por la ley de Faraday. Te invito a que investigues o conozcas un poco más sobre la ley de Faraday, así podrás entender un poco más o podrás profundizar mucho más allá sobre los motores. Nos vemos en posteriores videos. Gracias. Hasta la próxima.